Sí. Listo. Bueno, pues muy buenas noches. Hoy regresamos a nuestra sede, aquí al corredor Miguel Anguiano Carlos, aquí en Chihuahua, en el Parque de la Revolución. Después de algún tiempito, la verdad es que frío, con viento y bueno, con algún contratiempo con respecto a la energía eléctrica. Pero entonces decidimos ya iniciar la plática porque estamos trabajando únicamente con la energía que trae la computadora. Entonces, en esta ocasión, el ingeniero Eduardo Muñetón, que se encuentra ahorita precisamente en Delicias, nos va a exponer el tema antecedentes de la primera guerra anglo-mexicana. Entonces le voy a pedir aquí al ingeniero René Chávez que nos dé la semblanza del ingeniero Muñetón, nuestro conferencista. Adelante. Muy bien, pues aquí con problemas técnicos, no hay energía eléctrica en los contactos, únicamente alumbrado. Voy a leer la semblanza del ingeniero Muñetón. El ingeniero Eduardo Muñetón Soto es originario de La Requina, Julimes, radicado actualmente en la ciudad de Delicias. Es ingeniero agrónomo, profesión que desarrolló hasta el año 2017. Historiador aficionado a partir del 2003 hasta la fecha, y es investigador de las tribus originarias de Chihuahua. Ha escrito 2 libros, Los Julimes y Chihuahua Indígena, que por aquí nos compartió en su presentación. Entonces, pues le damos la bienvenida a Nicolás Muñetón para nuestra plática del día de hoy. Adelante, ingeniero. Ahí le voy a... Sí, yo creo que a ver, ya la puede presentar. No me parece arriba para compartirla. Deme autorización. Bueno. Sí, ahí va. Es que tiene un guardo. Que si le hago... A ver, se me hace que... ¿Mm? Es que digo que esta es otra versión. Aquí en seguridad, que los participantes. A ver, ingeniero. No me aparece. No, pero ahí donde dice compartir pantalla, si le da clic, no. No, es que no me aparece compartir pantalla. En la parte de abajo. En la parte de abajo. Ah, en la parte de arriba es donde me aparece a mí, pero aquí dice mostrar subtítulos. No me aparece. O sea, a ver, póngale otra vez. Pues aquí está, compartir pantalla. A ver. Ok, creo que ahí está. Compartir pantalla. Ok, ahí está, listo. Sí, gracias, ingeniero. Sí. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta pequeña charla que se nos ocurrió, dado que algún compañero por ahí publicó publicó algo relacionado con esta guerra, que a propósito, creo que en abril se cumplen años de que se inició, y cuando entré pues a ese lugar, igual que siempre he escuchado, cuando se habla de esta y de otras guerras, se buscan culpables.
en este caso que fue Santana, que fue Benito Juárez, y siempre, siempre de todos los hechos históricos que han pasado en nuestro país, tratamos de buscar culpables en el interior de nuestro país, en nuestra misma sociedad. Se nos olvida que el mundo, desde siempre, desde que fue colonizado por el ser humano, siempre las decisiones de un lugar impactan en otro, hablando que esto es más fuerte y más rápido el impacto mientras más se desarrolla la sociedad y mientras más se comunica. Entonces, basados en esto, decidimos, decidimos abordar este tema tratando de ver esos antecedentes, empezando por ver esos antecedentes primeramente hacia el exterior y posteriormente hacia el interior del país. Nos propusimos metas un poco ambiciosas que no vamos a poder cubrir en este momento, en esta plática. Le pido al ingeniero René que a los 40 minutos o a la 1 hora, si no me trabo antes, pues haga la aclaración, haga la observación para parar esto y haremos tantas reuniones con este tema como sea necesario. Aparte de que es un tema pues un poco extenso, un poco complicado por la abundante información y muy diversa y divergente que existe al respecto, y es un poco complicado irla ordenando para poderla exponer a ustedes pues de una manera más o menos sistemática, creíble y más apegada a la realidad. Eh, entonces, pues una vez dicho esto, pues vamos a tratar de entrar en el tema. Eh, Sabemos que el continente americano fue conquistado principalmente por los países que se desarrollaron en la península ibérica, tanto como Portugal, España, Inglaterra, Francia, en gran medida los países, en menos medida Holanda o los Países Bajos, Rusia y principalmente. Entonces, para entender este proceso de conquista que mucho tiene que ver con el posterior desarrollo de nuestro continente americano, y me atrevo a decir que aún estamos viviendo las consecuencias de que nos heredaron los países que conquistaron cada región y que fueron producto de diferente desarrollo social. Entonces es por esto que se me ocurre a mí que nos traslademos para empezar este tema hasta lo que se conoce como el Imperio Romano. El Imperio Romano se desarrolló de el 27 antes de Cristo al año 395 después de Cristo. En el año 312, este imperio adopta el cristianismo. Eh, en el, en el año 476 después de Cristo, bueno, primero, el imperio romano termina en el 395 después de Cristo al dividirse en dos imperios: el imperio romano de Occidente, que es el que está más como rojo, y el imperio romano de Oriente, que es el del lado derecho, el color diferente, que también se llamó imperio bizantino en una etapa de su desarrollo. El Imperio Romano de Oriente es el primero en terminar. Se terminó en el año 476 después de Cristo. Posteriormente,
en el año 1453 después de Cristo, llega a su fin el Imperio Romano de Occidente. Esas dos fechas que hemos mencionado, 476 después de Cristo al 1453 después de Cristo, es lo que se conoce como la etapa del oscurantismo o el periodo de la Edad Media. La caída del Imperio Romano de Occidente coincide con la caída de Constantinopla. En el Imperio Romano de Occidente, por ser de una mayor duración, ahí sucedió algo muy importante, que se logró diversificar ampliamente o un poco más para su época. Se diversifica su economía a través de la producción industrial, agropecuaria y artesanal. Hay un nivel pues de crecimiento y de diversificación de actividades productivas que obviamente crean diferentes relaciones entre los individuos que las ejercen, entre los individuos que realizan pues esas diversas actividades. Entonces, la Edad Media coincide con la caída del Imperio Romano de Oriente y la caída del Imperio Romano de Occidente. Es lo que se conoce como Edad Media. La Edad Media u oscurantismo tiene algunas características. Por ejemplo, que los gobiernos que se desarrollan durante este periodo e incluso más allá, bueno, vamos hablando primero de esta, es un gobierno monárquico absolutista. El catolicismo fue la religión dominante e impone la fe ante la razón. La forma de producción es principalmente esclavista, basada en la explotación de la tierra, salvo el auge que ya comentamos económico que alcanzó a finales el Imperio de Occidente. Esto permitió este auge de desarrollo de actividades diferentes a la agricultura, ocasionó que a partir del año 1000 aparecieran como clase social importante los gremios, es decir, los artesanos, pues los nuevos, eh, eh, los que realizaban los nuevos oficios que se estaban, ¿Y qué pasó que, con este muchacho? que se estaban desarrollando. Eh, el hecho de que estas características se presentaran trajo como consecuencia una obstrucción del desarrollo y de divulgación de las ciencias, la cultura y las artes ajenas a los intereses del monarca y de la iglesia. Esto era obvio y necesario, puesto que ellos tenían que conservar su predominio. Así también llevó pues esto a un atraso en el desarrollo social, cultural y económico en lo general. Posteriormente a esta etapa de la Edad Media viene otra etapa que es conocida como el renacentismo. Pero antes de hablar del renacentismo, se me había olvidado comentar es que el imperio español, el imperio romano, perdón, dejó una vasta herencia cultural en todos los aspectos, en la construcción de edificios, en la construcción de vías de comunicación, en las artes, desde luego una vasta herencia cultural, amalgama de todas las culturas que ellos tuvieron bajo su dominio,
que realmente son las bases de cualquier desarrollo. Se me ocurre mencionar como algo especial en esta ocasión, eh, las dos herencias como es el latín. Los romanos trajeron el latín a su imperio y con esta lengua, al mezclarse con las lenguas de las diferentes etnias y culturas que allá habitaron, se crearon las diferentes lenguas llamadas romances, como el español, el francés, y algunos otros que no recuerdo. Algo muy que me interesa comentar es que construyeron las termas. A ver si para no se me debilite, para que le pueda subir ahí. Lo mando prenda su. ¿Cómo se le sube? Como eh, en la máquina. ¿Son mis audífonos o alguien está hablando ahí? Micrófono, micrófono. Creo que es sabido por todos que las termas fueron unos baños comunales muy usados en el Imperio Romano y de mucha importancia, a tal grado de que en esos baños públicos se hacían reuniones de importancia para el Estado romano. Entonces, nosotros decimos aquí, es muy común escuchar, es que los españoles no se bañaban a diferencia de los indígenas mexicanos. Pues no, sí se bañaban en los periodos anteriores a la Edad Media. A ver si nos aseguramos de apagar los micrófonos, por favor. Cuidado en Galaxy. Adelante, ingeniero. Sí, gracias, ingeniero. Qué amable. Eh, el nacimiento del renacentismo, ya lo dijimos, se asocia a la caída del Constantinopla y por lo tanto al fin del Imperio Romano de Occidente. El renacentismo es un movimiento artístico, cultural, que fue patrocinado y promovido por los artesanos y por los artesanos que ya más o menos tenían cierto nivel cultural. A ellos les interesaba sobremanera que en la sociedad existiera la cultura, existiera que se le diera importancia a la capacidad cognitiva y pensante del hombre. Así también desarrollar la idea de que el hombre de alguna manera es el que puede escribir e influenciar sobre su destino. Fue una cultura que tenía como centro al hombre, en contraposición a la cultura de la Edad Media, en donde el centro de todo el universo era teocrático. Él definía qué sucedía, qué pasaba, y era el que ah, eh, definía nuestras vidas. Pues este movimiento desde luego llegó porque había ya cierta prosperidad en algunas ciudades, sobre todo en Italia, y por la protección que los adinerados de esa época, libres desde luego, no era el monarca, patrocinaban a los artistas. Este fue un movimiento que empezó a crear cultura y a extenderla en la sociedad. De gran utilidad le fue a este movimiento la invención de la agricultura, de la imprenta, perdón, y el uso del papel. La doctrina que el renacentismo empezó a manejar fue la que estaba creando en ese tiempo las reformas protestantes,
y un movimiento filosófico de alguna manera llamado el humanismo. La característica de esta filosofía humanista es que el humano tiene derecho a darle sentido a su vida a través de la democracia y de la ética. Desde luego, las reformas protestantes y el humanismo también tienen como base las ideas que empezó a generar, que se empezaron a generar durante el renacentismo. En la época dorada de este movimiento renacentista, fue conocida como el siglo de las luces o la ilustración. Este movimiento se llevó a cabo principalmente en lo que actualmente es Francia, Reino Unido y Alemania, y se considera que el periodo álgico en estos países fue en 1685 a 1789. Aquí estamos manejando algunas fechas, pero pues hay diferencias por 1, 2, 3, hasta 10 años en otros autores, y desde luego ellos dan su porqué. Entonces, más que nada, esta forma esquemática en que estamos viendo este tema, pues es qué sucedió y quién más o menos participó, ¿verdad? Las fechas, pues sí están a discusión en algunos casos. Las causas de que se originara, de que llegara a florecer este siglo de las luces, es que los gremios, este nombre fue el que recibieron los diferentes grupos de artesanos, llámese herreros, carpinteros, labradores, alfareros, se les conoce como gremio. Estos gremios que ya tenían capital, incluso en una época de la vida más capital que el monarca, de tal manera que se convirtieron en banqueros y les prestaban dinero a los monarcas, pero querían libertades para poder producir y desarrollar el comercio, así como participar en poder del Estado. ¿Por qué solicitaban esto? Porque la producción de sus mercancías generalmente estaba supeditada a las necesidades del reino, a lo que el reino requería, y si ellos tenían capacidad de producir más, el rey no les permitía el comercio, incluso aunque tuvieran capital, no eran considerados de la nobleza, ni se les permitía formar parte del poder, y ellos ya querían ostentar el poder para apoyar su causa, ¿verdad? Entonces, estas fueron las situaciones que realmente dieron origen a los dos periodos que hemos hablado, el Renacimiento y, y el siglo de las luces. El objetivo final de ellos, tomar el poder o empezar a tomar el poder para eliminar la tiranía de los monarcas y, y de la iglesia. ¿Sí? Entonces aquí es donde empieza el concepto de revolución. Tenemos que hacer la revolución, tenemos que hacer un cambio en la forma de gobierno y en las formas de producción. Su objetivo, como ya lo dije, fue iniciar el modelo del libre mercado, en donde imperen las libertades del hombre para producir y vender mercancías. Ese es el concepto de libertad que hasta actualmente se maneja, la libertad del hombre, la libertad de vender, de producir, porque la verdadera libertad, pues aún falta de un humano, todavía falta algo, ¿no? Para que realmente se efectúe. Entonces, realmente, esto que estamos viendo, o fue un conflicto entre conservadores y liberales. ¿Quiénes fueron los conservadores? Pues los monarcas,
en aquel tiempo la iglesia, todas aquellas instituciones o personas que se oponían a las libertades del individuo, a las libertades de la producción y a la libertad del comercio. Este conflicto, conservadores y liberales, es un conflicto que hasta la fecha existe. Es un conflicto que ha metido a nuestro país en grandes problemas, que se ha dado desde la independencia, desde los periodos imperiales, desde Porfirio Díaz y hasta la fecha, ¿sí? Ok. Las consecuencias de, de que haya surgido esta nueva ideología liberal, en primer lugar, fue el despotismo ilustrado. ¿Por qué se caracteriza el despotismo ilustrado? Porque el monarca dice, oye, yo tengo el poder, yo quiero seguir que esto siga así, pero me interesan algunas de las cosas que manejan estas nuevas ideologías. Entonces ellos toman lo que les sirve para seguir gobernando y hacen cambios muy leves que realmente no significan una revolución, que no significan un cambio. Algo que les llegó como anillo al dedo a los monarcas era eliminar el poder de la iglesia, que no pudieron eliminarla porque los tenía de alguna manera sojuzgados, ya que el monarca tenía que sojuzgarse a, a la iglesia porque él era rey por voluntad divina. Entonces, eso es el despotismo ilustrado. Es una forma de gobierno monárquica en toda la extensión, pero toma lo que le sirve de las ideas de la ilustración. El despotismo ilustrado se dio principalmente en España, Portugal, Austria, Prusia y Rusia. En ese momento, las ideas de la, del renacentismo, pues, no llegaban a esos países, no les interesaban, las combatían con ganas. Otra consecuencia de estas ideas fue la monarquía constitucional. En este tipo de gobierno es cuando surgen dos poderes. Surgen el gobierno, que es un monarca, pero surgen también las constituciones. En estas, el rey nombra a su gabinete, pero tiene poderes plenipotenciales, sigue siendo el supremo del poder ejecutivo, y el parlamento, que sería el que hace la constitución, pues está formado exclusivamente por puros nobles. Ahí aún no llegan el pueblo y ni los artesanos. Todavía sigue estando el poder en las manos de la estructura monárquica. Desde luego que las acciones del rey están sujetas a la constitución, una constitución laxa, una constitución a su medida, también con algunos beneficios para el pueblo, desde luego, pero lo que no preveía la constitución era asunto a, exclusivo del monarca. El monarca decidía qué, qué, qué se, qué, qué se podría hacer en un caso dado que la constitución no lo, no lo pudiera, no lo contemplara. La monarquía constitucional se dio principalmente en Bélgica, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Japón. Otra de las consecuencias fueron las revoluciones europeas. Eh, en las revoluciones europeas,
se consigue que la Constitución y el Parlamento sean la máxima autoridad. Se sustituye el catolicismo con el protestantismo. Estamos hablando de los países que mencionamos, europeos, pues principalmente, con excepción de España, Portugal y otros. Dentro de las revoluciones europeas, repito, las acciones están sujetas a, a la Constitución, ya me perdí, a la Constitución. No, perdón. Las revoluciones europeas tienen, cuando se dan, tienen como consecuencia que se cree una monarquía parlamentaria. En este tipo de monarquía, ya la máxima autoridad es el parlamento, ya no es el monarca. El monarca se sujeta a una constitución y lo no previsto en la constitución es asunto exclusivo del parlamento, quien le indica al monarca qué hacer. Y otra de las consecuencias de esas ideas renacentistas es el nacimiento de los Estados Unidos de América, que se convierte en la primera, en el primer país republicano de todo el continente americano y al parecer de todo el mundo. Es la primera república constitucional en donde ya no hay un monarca, sino que hay un presidente y existen tres poderes: el legislativo y el judicial. Esto sucedió en 1787. Desde luego, la constitución de este país es la más amplia, la más llena de derechos. Se maneja la libre autodeterminación de los pueblos, las libertades del individuo son sagradas, pero realmente de quienes ellos están hablando, pues es precisamente de esos nuevos burgueses, ¿verdad? De esos burgueses, que es el nombre que se le dio a los artesanos y a los alfareros que se desarrollaron a las afueras de los castillos. Algunas características de los ideólogos de las ideas renacentistas que me sorprenden bastante están escritas aquí. Por ejemplo, Voltaire cree firmemente en la jerarquía social y en una política fuerte, ¿sí? Para conseguir la libertad. Se le considera como un máximo intelectual, pero aquí vemos algunas situaciones todavía que no son tan liberales como ahora las necesitamos. De acuerdo que fueron liberales en su época, pero ahorita ya son conservadoras desde nuestro punto de vista. Rousseau, el ser humano es bueno por la naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Fue su apreciación de aquella época. Desde luego que viendo la filosofía, otros tipos de filosofía, pues es una concepción errónea que tiene él. Charles defendió el Parlamento como la autoridad encargada de mantener los privilegios de la nobleza frente al absolutismo real. Es algo muy interesante. ¿De qué privilegios está hablando, pues, el siglo de las luces? Pues de los privilegios que no, de los privilegios que no le correspondan al rey, sino de los privilegios que tienen en su poder la nueva producción de bienes y servicios. Hobbes, que ya lo ha mencionado el licenciado Iván, defendía la monarquía como el único medio de gobierno.
y desde luego acepta que la razón humana es fundamental para el desarrollo social. Creo que todas se complementan. Me queda muy claro que que la revolución del siglo de las luces fue una revolución para apoyar a la naciente burguesía y que en su tiempo fue revolucionaria, pero que ahora en nuestra época es conservadora. Ok, una vez visto más o menos cómo estaba lo anterior, vamos a pasar a cómo estaba España en aquella época. España inició la conformación de su territorio apenas en 1475, con cuando llegan al poder los reyes católicos y además en este año es cuando expulsa a los musulmanes de su territorio y empieza pues a construir su propio territorio. Esto, de 1475 hasta 1808 existen gobiernos monárquicos. Desde luego que este gobierno, que la influencia de estos gobiernos, pues se extienden hasta México. Fíjense cómo llevamos ya atraso. En 1787, Estados Unidos ya era una república presidencial y ya estaba trabajando a todo vapor por fortalecerse con las nuevas ideologías. Comercializa, compra, vende, produce. Y aun sin embargo, en 1814, España todavía tiene en 1800, sí, hasta 1808, España todavía es monárquica. De 1808 a 1814, recordemos que fue cuando invadió Francia a España. Ah, sí, pues es la intervención francesa y ahora la gobierna José I Bonaparte. En este periodo es cuando aprovechan los liberales franceses para tratar de introducir una constitución, la llamada Constitución de Cádiz, y que este intento de crear constituciones llega incluso a México. Pero lo más interesante de este periodo es que en 1808 en México se realiza el primer intento de independencia por un señor Primo de Verdad. Este intento de independencia era eminentemente revolucionario también. Ellos querían eliminar al monarca. Desde luego, su movimiento fue inmediatamente detenido por los conservadores que radicaban aquí en México. De 1814 a 1868 se reproducen las luchas. Bueno, surge en España el despotismo ilustrado al volver al poder, creo que Fernando VII, que dice, pues vamos, quiero cambiar algo, pero para mi favor, ¿no? Ya más o menos hablamos bastante mal si ustedes quieren, pero algo del despotismo ilustrado. En este periodo, pues se exacerban las luchas entre los liberales y conservadores en España. En 1868 surge lo que se conoce en España como la revolución gloriosa, sexenio democrático o la revolución septembrina de septiembre, porque fue en septiembre,
Y la intención de este movimiento es establecer un régimen político democrático. Desgraciadamente, esto no se pudo llevar a cabo. Durante este sexenio lo intentaron de dos maneras. De 1871 a 1873 trataron de establecer una monarquía parlamentaria. No pueden, y como segundo intento, de 1873 a 1874, esta revolución trata de establecer la primera república. Lo que sucedió en todo este periodo, repito, fue en que se reproducieron las luchas en España, pero no logró vencer la revolución. Se sigue conservando la monarquía de tal manera que de esta monarquía, la monarquía borbónica, se restablece nuevamente de 1874 hasta 1931. Fíjense qué atraso en ese país, ¿sí? Repito, 1787, 1874, bueno, 1931 y aún hay una monarquía y pues desde luego en México hasta 1823 creo existió la monarquía, que esto también nos pone en bastante desventaja pues con, con Estados, con Estados Unidos. En 1931 a 1939 se hace eh, se hacen nuevos intentos, sigue la monarquía, aunque se hagan intentos aun cuando se haya derrocado en 1939 a Alfonso III, e incluso en 1931 se redactó la constitución de una segunda república. Se denomina segunda república considerando que en 1873-74 se estableció la primera república. En 1971 se trata de establecer la segunda república. Pero esta república realmente no fue efectiva porque sus instituciones existieron únicamente en el exilio, eh, al ser reprimida por los que eran promonárquicos. Este intento bueno, entonces Alfonso III de alguna manera es derrocado por un golpe de Estado, pero un golpe de Estado que él mismo provocó y que auspició para de alguna manera seguir gozando del poder. Entonces, provoco que se haga una república y yo estoy de acuerdo, pero yo sigo de alguna manera inmiscuido. Esta segunda república, entre comillas, termina en 1939, que repito, no fue tal porque existió más bien en el exilio, termina en 1939 con la dictadura franquista, que desgraciadamente no es un monarca, pero bueno, es primo hermano o algo parecido, y la dictadura franquista termina hasta 1975. Ahora veamos qué sucedió en México. En 1808, ya dijimos, se da el primer movimiento de independencia y es realizado por las ideas liberalistas francesas. En 1810 a 1821 se lleva a cabo la guerra de independencia, pero es influenciada por el conservadurismo
español. Esa guerra de independencia no era revolucionaria, fue de tintes conservadores. De 1821 a marzo de 1823, después de la independencia, pues, existe, México es gobernado por el primer imperio mexicano, nada revolucionario, sino plenamente conservador. El 1 de noviembre de 1893, al ser derrotado el imperio de Iturbide, se proclama la primera República Federal Mexicana. Pero es gobernada primeramente hasta 1824 por un triunvirato. No había una sola persona en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo estaba compuesto por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. Hacia el 4 de octubre de 1824 entra en vigencia la primera Constitución mexicana, la Constitución de 1824, y en esta fecha se considera que se forma la primera República Mexicana. ¿Cuánta diferencia tenemos ya con respecto a Estados Unidos? De 1787, que nace como República USA, y México nace como República en 1836, pero desgraciadamente nace como República sin haber derrotado totalmente a las ideas conservadoras, situación que le crea un gran sufrimiento, una gran luchas internas que yo creo que hasta la fecha Ya no se le escucha, ingeniero. Se perdió la voz. Sí. El ingeniero Muñetón. Vamos a ver si está. Ya está. Sí está encendido. No se le escucha, creo. No se escucha. Ingeniero Muñetón, a ver, cheque ahí su equipo de su micrófono, que no se le escucha. Le voy a marcarle para que se oye. Si era nosotros, se escucha. Quizás se le ha de haber descargado sus audífonos. Sí, Pues, Eso debe ser, sí. Sí, es cierto. No le oímos, ingeniero. A ver, aquí. pues también ya. No entra. Es que trae audífonos. Quién sabe si. Ingeniero, no se preocupe, oiga, no lo escuchamos, probablemente se descargaron sus audífonos. Hace como unos 3 minutos más o menos. No, de qué. Ahí va a regresar ya. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí sí escucho Sí. algo. Sí, ahí sí. Ok. Mil disculpas. ¿Dónde nos quedamos? ¿En México? En el 36. En 1846. ¿Dónde nos quedamos? Del 46 al 63 en la Segunda República Federal. Ok. Qué curioso me siento ahora. Entonces, dijimos que la República Centralista existió hasta 1846. ¿Eso sí?
¿Eso sí lo escucharon? Ahí fue donde se empezó a Sí, cortar. Ok, sí. perfecto. Sí, sí, adelante, adelante, ingeniero. Entonces, ingeniero René, cuando sea conveniente me para, por favor. Páreme pronto. Ok. A ver, ingeniero, el problema es que como no tenemos energía eléctrica aquí en la sede, estamos con la pura computadora, con la batería de la computadora, y ya mandó señales de batería baja. Entonces, bueno, ahí le dejamos y le y seguimos después. sí, porque le faltan, ¿cuántas diapositivas? Todavía le falta. No las acabamos. No, apenas empezamos, apenas me estoy No, vayas despidiendo ya. No, pues ahí estuvo. Mire, termino esto. Déjeme termino esto. Algunas dudas, preguntas. Bueno, dudas y comentarios. Sí, a ver, ¿quién tiene alguna pregunta o algún comentario? Yo nada más aclarar que era Alfonso XIII. Sí, claro. Alfonso XII y Alfonso XIII, con ellos termina. De acuerdo, señor Phelps. ¿Alguien más? ¿Alguien? Más que preguntas, quizás algún comentario que tengan. Aquí Laura. Aquí Laura Fer le quiere preguntar algo, ingeniero. Felicidades, Laura, ¿cómo ha estado? No, al contrario, felicidades a usted por la plática, pero yo tengo una duda. Bueno, primero déjeme saludar a todos. Saludos a todos allá donde están, los quiero mucho. Oiga, pues que no era presenciar la plática. Mire, me vine aquí al frío nomás para saludarlo y estar aquí en su plática. Un placer, Laura, Eva, encantado de saludarla. Igualmente, pero no me contesta la pregunta, ¿verdad? Ok, ándale pues, aquí andamos. No, haga la pregunta. Pues la pregunta es ¿por qué no vino? ¿Por qué no vino aquí al parque a dar la plática? Perfecto, es que no sabía, Laura, no sabía que iba a ser presencial, y yo estuve sábado y domingo en Chihuahua, y me vine el domingo en la noche, y pues no, dije, ya no me devuelvo. Bueno. Si hubiera sabido, sí me había ido presencial. Ok. No, pues gusto saludarlos a todos. El gusto es mío, Eva, qué amable, gracias. Felicidades. Gracias. Ahí está Bueno, a mí en lo personal me ha gustado mucho la exposición porque nos está llevando de la mano, ingeniero. Está muy conciso, o sea, me encanta, empieza uno a relacionar muchas cosas y como lleva usted la cronología, etcétera, me encanta. Gracias, qué amable, señor. Estoy de acuerdo. Ojalá y se grabe y, bueno, gracias, qué amable. Esa es la idea. Es que, como estamos viendo ahorita, es la causa del desarrollo de América, de todas las situaciones que estamos viviendo actualmente. Esta